se debe formular. Ok. Cada estrategia debe estar sustentada a lo menos en dos factores o elementos del FODA realizado. Estrategias FO, conformadas por fortalezas y oportunidades. Estrategias DO, constituidas por la relación de debilidades y oportunidades. Estrategias DA, derivadas de la interacción de las debilidades y amenazas. Y estrategias FA, conformadas por fortalezas y amenazas. A cada tipo de estrategia le corresponden ciertas condiciones que se deben tener presente en la implementación y gestión de la estrategia. En la estrategia FO, las condiciones son las potencialidades que ayudan a su implementación y gestión. En la estrategia DO, las condiciones son los desafíos a enfrentar en su gestión. En la estrategia DA, las condiciones son las limitantes que se deben considerar en la implementación y gestión. Y en la estrategia FA, las condiciones son los riesgos que se deben tener presente en la implementación y gestión. Al momento de qué condiciones se deben considerar en su implementación y gestión. Las estrategias DO deben considerar ciertos desafíos al momento de ponerlas en acción. Las estrategias FO deben considerar en su implementación ciertas potencialidades que aseguran que la implementación de la estrategia sea un éxito. Las estrategias DA deben considerar ciertas limitantes que de alguna manera van a influir en la eficacia de la estrategia. Y las estrategias FA deben tener presente ciertos riesgos propios de este tipo de estrategia. Acá les mostraremos algunos ejemplos de formulación de estrategias. Formulación de estrategias FO. Se basan en las fortalezas y oportunidades. Al momento de formular una estrategia FO, se debe ser capaz de imaginarse o describir la situación futura que origina la estrategia al implementarse exitosamente. Por cada estrategia FO formulada, debe identificar los elementos que potencian su implementación y gestión. Fortaleza. Disposición a la innovación académica de los profesores. Oportunidad. Fondos externos concursables para educación superior. Potencialidades para implementar la estrategia. Profesores dispuestos a modificar sus clases, recursos didácticos suficientes y los directivos de la carrera tienen una mirada positiva distinta para lograr un mayor desarrollo de las competencias. Por ejemplo, estrategia FO, rediseño de las estrategias metodológicas. Situación futura, nuevas situaciones de aprendizaje en aulas de la carrera. Formulación de estrategias DO. Se formulan basada en las debilidades y oportunidades. Al momento de formular una estrategia DO, se debe ser capaz de imaginarse o describir la situación futura que origina la estrategia al implementarse exitosamente. Por cada estrategia DO formulada, debe identificar los elementos que desafían su implementación y gestión. Por ejemplo, debilidad, manejo metodológico de los académicos insuficiente. Oportunidad, fondos provenientes de un proyecto MECESUP y contratación de expertos. Desafíos, falta de tiempo de los académicos para capacitarse. No todos los académicos están dispuestos a hacerlo. Hay una resistencia de los académicos a usar sus tiempos personales, y algunos asisten en forma obligada a actividades de capacitación. Estrategia DO. Taller de capacitación focalizada en estrategias didácticas. Situación futura. Académicos capaces de aplicar estrategias metodológicas innovadoras en el aula. Formulación de estrategias DA. Se formulan basada en las debilidades y amenazas. Al momento de formular una estrategia DA, se debe ser capaz de imaginarse o describir la situación futura que origina la estrategia al implementarse exitosamente. Por cada estrategia DA formulada, debe identificar los elementos que limitan su implementación y gestión. Por ejemplo, debilidad, falta de interés de los estudiantes por su proyección laboral futura. Amenaza,
mensajes de los medios de comunicación social que plantean preferencias por ciertas carreras. Limitantes: el número de carreras similares, el desequilibrio que se origina entre la formación teórica y la formación práctica. Estrategia de A: incentivar a los estudiantes a explorar el campo laboral y especializaciones. Situación futura: estudiantes con metas laborales definidas. Formulación de estrategias FA. Se formulan basadas en las fortalezas y amenazas. Al momento de formular una estrategia FA, se debe ser capaz de imaginarse o describir la situación futura que origina la estrategia al implementarse exitosamente. Por cada estrategia FA formulada, debe identificar los elementos que implican riesgos en su implementación y gestión. Por ejemplo, fortaleza: porcentaje importante de estudiantes destacados y con alto rendimiento académico. Amenaza: carreras similares ofrecen beneficios en aranceles a estudiantes destacados. Riesgos: una atención preferente a los estudiantes destacados puede generar una discriminación y una contaminación negativa. Este grupo de estudiantes destacados se podría transformar en grupo inmanejable. Cualquier estrategia que considere directamente a los estudiantes destacados puede generar efectos perversos. Estrategia FA: incentivar la aplicación de estrategias metodológicas de acuerdo a la diversidad de las características de los estudiantes. Situación futura: mayor número de estudiantes destacados.